el tema de las variables aleatorias. En esta parte, en este vídeo, vamos a formalizar lo que serían los resultados de un experimento aleatorio. Y en este vídeo vamos a trabajar tres aspectos, tres puntos. La definición, el concepto de variable aleatoria, el concepto de función de probabilidad y el concepto de función de distribución de probabilidad. Vamos a comenzar viendo qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria no es más que una función. Recordamos que una función es una correspondencia entre dos conjuntos, en los que vamos a hacer una serie de asignaciones. Entonces, ¿qué asociación vamos a hacer? A cada elemento del espacio muestral le vamos a asociar un número real. Vamos a verlo con un ejemplo que lo vamos a entender mucho mejor. Y simplemente recordar que la variable aleatoria, la vamos a designar, es una nomenclatura, por letras mayúsculas. Y sus valores los vamos a denotar con números con letras minúsculas. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver el caso en el que tengamos un experimento aleatorio que consista, muy sencillo, que consista en lanzar dos monedas. Y lanzamos las dos monedas y anotamos el número de caras que obtenemos. Vamos a ver qué posibles resultados tenemos, que sería lo mismo que decir cuál sería el espacio muestral. Pues si lanzamos dos monedas, sabemos que las posibilidades serán dos caras, una cara y una cruz, primero una cruz y después una cara, o dos cruces. Fijaos que este sería el espacio muestral, es decir, el conjunto de los resultados posibles. Y ahora, con eso, a cada uno de esos resultados, a cada una de esas opciones, le vamos a asociar un número. Si he sacado una cara y otra cara en cada una de las monedas, como tengo dos caras, le asociaré el número 2. Fijaos que x, la variable aleatoria que representamos con una letra mayúscula, es el número de caras. Por lo tanto, dos caras tendrá el valor 2. En esta situación y en esta otra tendremos una única cara, por lo tanto tomará el valor 1. Y en esta situación tendremos 0 caras, en la variable aleatoria tomará el valor 0. Es decir, tenemos una correspondencia entre el conjunto espacio muestral y el conjunto de los números reales. Al suceso dos caras le asocio el número 2 porque hay dos caras, al suceso cara cruz le asocio el número 1, al suceso cruz cara también le asocio el número 1 y al suceso cruz cruz le asocio el número 0, es decir, insisto, número de caras. Vamos a ver otro ejemplo también muy sencillo. Ahora vamos a llamar y mayúscula, a la variable aleatoria que va a consistir que viene del experimento lanzar dos dados diferentes y anotar la suma de sus caras superiores. Pensemos que estamos jugando a los dados, yo lanzo dos dados, supongamos que tuviera un 3 en una y un 4 en otro dado. Pues el número que yo le asociaría a ese suceso sería el número 7, porque 3 más 4, 7. Vamos a ver el espacio muestral, vamos a recordar que sería el formado por las parejas 1, 1, que significaría he sacado un 1 en un dado y otro 1 en el otro dado. Si supusiéramos que los dados son, por ejemplo, para visualizarlo de una manera más fácil, que fueran de dos colores, por ejemplo rojo y azul, pues ¿qué significaría 1, 3? Que en el dado primero, en el rojo, he sacado un 1 y en el azul un 3. Y el 3, 1 significaría al revés, que en el primer dado he sacado un 3 y en el segundo un 1. Como estas son las puntuaciones que yo he ido sacando, a este suceso elemental le asociaría el número 2, a este suceso elemental el número 3, porque es la suma de sus caras superiores. A este suceso elemental le asociaría el número 12. Lo vemos aquí muy claro, la variable aleatoria toma estos valores y si lo desglosamos veríamos lo que acabo de comentaros. El 1, 1, el valor 2. A estas dos posibilidades el valor 3, porque en ambos casos me suman las caras 3. Por ejemplo, para que le dé el valor 4 tendría estas posibilidades: sacar un 1 y un 3, sacar un 2 y un 2, o sacar, hemos dicho que los dados eran distintos, de colores diferentes, el primer dado un 3 y el segundo un 1, que sería diferente a primero un 1 y después un 3. Insisto, esto sería una correspondencia entre el conjunto E, que es el conjunto espacio muestral, y el conjunto de los números reales. Bueno,
Otro ejemplo más sería exactamente lo mismo, lanzar 5 dados y anotar el número de pares que aparecen en la cara superior. Bueno, pues el número de pares que puede aparecer, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lo podéis mirar con un poquito más de calma, pero podemos inventarnos un montón de ejemplos y en cualquier caso es muy sencillo. Siempre tenemos que ver el número que cumple la condición que nosotros hayamos impuesto a la variable aleatoria. Las variables aleatorias se dividen en dos grandes grupos, las discretas y las continuas. Discretas ya sabemos por la probabilidad y por la estadística del año pasado que una cosa es discreta cuando toma un número finito de valores, es decir, como si dijéramos, dicho de una manera un poquito bruta, pues como si tomara valores sueltos, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos el número de hijos, pues el número de hijos puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero no puede ser 3,8. Mientras que una variable continua es aquella que recorre un conjunto infinito no numerable de valores. Por ejemplo, tendríamos el peso, la estatura. Yo puedo pesar 56 kilos, 52, 54,3, es decir, puedo tomar todos los valores intermedios. ¿Por qué distinguimos entre una variable continua y una discreta? Pues porque en las variables discretas siempre puedo ir asignando a cada resultado una probabilidad positiva y todas ellas me van a sumar 1. Mientras, esto es importante, cuando luego veamos en el próximo tema la distribución normal, que es un ejemplo de variable continua, que la probabilidad de un punto en una variable continua es 0. ¿Por qué? Porque si tenemos infinitos casos posibles, al dividir por infinito tendríamos 0. Pero ya digo que esto lo veremos un poquito más adelante. Bueno, ya que nos ha quedado claro el concepto de variable aleatoria, vamos a ver el segundo punto que veíamos en el pequeño índice del principio, que era función de probabilidad de una variable aleatoria. Ahora vamos a centrarnos solamente en el caso discreto, función de probabilidad de una variable aleatoria. Vamos a ver este esquema. Partimos siempre de un experimento aleatorio y de ese experimento aleatorio obtenemos un espacio muestral que repito que es el conjunto de todos los resultados posibles. Hemos aprendido a definir una variable aleatoria que era un número que yo le asociaba a cada una de esas posibilidades. Pues bien, a cada una de esos números de la variable aleatoria, por ejemplo, cuando decíamos 2 en el sentido de dos caras, le asociamos una probabilidad. Y esta es una nueva función que llamamos, fijaos el nombre, función de probabilidad de una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque es una probabilidad que yo le asocio a cada uno de los valores de la variable aleatoria. Esto se formaliza de esta manera: probabilidad de que la variable aleatoria tome un número, lo expresamos así, y ha de ser, todas las probabilidades ha de ser mayor o igual que 0, son las dos propiedades que nos va a cumplir. Importantísimo, la suma de todas las probabilidades siempre es 1. Recordamos que la suma de todas las probabilidades del espacio muestral ha de sumar 1, que sería lo que podríamos considerar el 100% de los resultados posibles. Vamos a verlo con un ejemplo muy facilito. Tenemos una variable aleatoria que me mide el número de caras al lanzar ahora 3 monedas y vamos a ver en un diagrama en árbol cómo sería el experimento. La primera moneda puede salirme cara o cruz. Si me ha salido cara, la segunda moneda puede salirme cara o cruz. Y si me ha salido la primera cara y la segunda cara, la tercera moneda cara y cruz. Y así con todas. Por ejemplo, cara en la primera, cruz en la segunda, cruz en la tercera, cara en la primera, cruz en la segunda, cara en la tercera y así sucesivamente. El espacio muestral, como vemos, estaría formado por 8 posibilidades, que sería desde las 3 caras, pasando por todas las combinaciones posibles hasta las 3 cruces. Como yo la variable aleatoria la he definido como el número de caras, aquí tendríamos que tomaría el valor 3, aquí tomaría el valor 2, aquí el valor 1, valor 2, valor 1, valor 1, valor 0. Es decir, la variable aleatoria, número de caras, toma los valores posibles 0, 1, 2 o 3. Y ahora lo que vamos a ver es la función de probabilidad asociado a este experimento. Es decir, vamos a ver qué probabilidad tenemos de que la variable aleatoria tome el valor 0,
¿qué probabilidad tengo de que ocurra que la variable aleatoria tome el valor 1, el valor 2 y el valor 3? Vamos a calcular despacito cada una de las probabilidades. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0, fijaos que está asociado a que no hay ninguna cara. Es lo mismo que decir que en mi experimento yo quiero sacar cruz, cruz, cruz. Y sabemos que es un medio por un medio por un medio, un octavo. ¿Cuál sería la probabilidad de que la variable aleatoria obtenga el valor 1? Pues sería lo mismo que la probabilidad de sacar una cara. Pero una cara yo la puedo obtener cara, cruz, 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 cara, cruz o cruz, cruz, cara. Fijaos que aquí tendríamos un medio por un medio por un medio, que sería un octavo, pero es esto o esto o esto. Recordamos por la probabilidad del tema anterior que cuando tenemos la palabra o es suma de probabilidades. Esta opción me da probabilidad 1 octavo, como lo tengo 3 veces y las 3 dan la misma probabilidad, 1 octavo más 1 octavo más 1 octavo me forma el 3 octavos, que será el valor que toma la función de probabilidad para el valor 1. El caso x igual a 2 es exactamente el mismo, probabilidad de dos caras, y yo obtengo dos caras con las situaciones cara, cruz, cara, cruz, cara, 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 cruz. Es decir, un octavo más un octavo más un octavo me forma el 3 octavos. Finalmente, la forma en la que la variable aleatoria toma el valor 3, es decir, 3 caras, es cara, 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 que su probabilidad es 1 partido por 8. Vamos a ver si esto que hemos construido, si esto es realmente una función de probabilidad. Todas tienen que ser positivas, correcto, todas son positivas, y la suma de todas las probabilidades, los cuatro números que yo he calculado, me tienen que sumar 1. Fijaos, 3 más 1, 4, más 7, más 1, 8. 8 entre 8, 1. Normalmente las variables discretas nos van a dar una tabla con la función de probabilidad y las vamos a representar con un diagrama de barras. Pero bueno, ya veremos ejercicios más adelante. Y con esto vamos a terminar. El último punto que teníamos en el pequeño esquema era función de distribución. La función de distribución que se define de una variable aleatoria discreta. Seguimos en las discretas. Este curso no vamos a poder trabajar con variables aleatorias. Podemos trabajar con variables aleatorias continuas, pero no podremos calcular la distribución de probabilidad porque nos llevaría al cálculo de una integral que supera el estudio de este curso. Lo veremos al año que viene, segundo de bachillerato. De momento, por eso, nos vamos a centrar en variables aleatorias discretas. La fórmula es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x. Esta fórmula, que parece un poco complicada, se resume de una manera muy sencilla, ahora veremos un ejemplo, pero lo que nos tiene que quedar claro es esto que tenemos aquí. Es una probabilidad acumulada. Vamos a verlo con el ejemplo anterior, con el de las monedas, las caras. Vamos a ver cuál sería la probabilidad acumulada del 0, 0 caras. Pues el acumulado del 0, como lo mínimo que tenemos son 0 caras, será simplemente la probabilidad de que haya 0 caras, 1 octavo. ¿Cuál sería la función de distribución en el valor 1? Es decir, la probabilidad acumulada hasta 1. Es decir, probabilidad de que haya 0 caras más probabilidad de que haya una cara. Sumamos los valores. La probabilidad acumulada en el 2, probabilidad del 0 más la probabilidad de una cara más la probabilidad de 2. Fijaos que va aumentando los valores y al final, como sería lo máximo que yo puedo obtener son 3 caras, sería la probabilidad acumulada, me tiene que dar la probabilidad total, que es 1. Si en un ejercicio, al calcular la función de distribución que yo tengo que ir acumulando, no me da 1 la última, la mayor, eso significará que está mal el ejercicio porque la probabilidad acumulada total siempre me tiene que dar el 100%. Bueno, para terminar de la teoría, vamos a ver cuáles son los parámetros que nos pueden preguntar de una variable aleatoria discreta. Estos dos valores os suena que son la media o valor esperado o también llamada esperanza matemática, que se representa con esta letra griega. No usaremos x barra, ya veremos por qué. Lo veremos más adelante y lo veréis sobre todo al año que viene, la diferencia entre x barra y nu. Esto está referido más esto es de la población y esto es de una muestra. No hemos trabajado todavía con muestras, lo vamos a dejar de momento, simplemente que no nos confundamos.
vamos a trabajar con la letra griega y la esperanza matemática o nu se calcula como la suma de los productos de cada uno de los valores que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que esa variable aleatoria tome justamente ese valor. Esto, que parece una fórmula muy extraña, estáis muy acostumbrados en muestras a calcular, por ejemplo, vuestras notas de clase. Si habéis tenido un 6, un 8 y un 7, sería 6 más 8 más 7 partido por 3. Y si, por ejemplo, hubierais tenido un 6, un 6, un 8 y un 7, ¿qué haríais? Pues haríais 6 por 2 más 8 más 7 partido por 3. En el fondo estáis haciendo lo mismo, multiplicando cada número, cada nota, por la probabilidad. Porque si vosotros tenéis dos 6, tendríais que la probabilidad, y un 7 y un 8, la probabilidad sería un medio. Es exactamente la misma operación que vosotros hacíais con variables, con muestras, con un número finito de datos. Es la misma operación, pero ahora sustituyendo las frecuencias relativas por la probabilidad. Y esta fórmula que también calculábamos, que era la de la varianza, es también la misma. Si os fijáis, sumábamos, era la suma de los productos de los cuadrados por las frecuencias relativas menos, aquí poníamos, ¿verdad?, la x barra al cuadrado. Si ahora lo interpretamos en clave de de los parámetros de la variable aleatoria, pues entonces es la misma operación, que sería, primero calculamos los cuadrados de los valores que obtiene, lo multiplicamos por sus probabilidades, sumamos todos esos números y los restamos, y le restamos la media al cuadrado. Bueno, estas fórmulas aparentemente, ya digo que son parecen un poco complicadas, pero lo vamos a ver con un ejemplo y veréis que es muy, muy sencillo. Vamos a aplicar esta fórmula. Fijaos, yo voy a tener que ir desde el primer valor que toma la variable aleatoria hasta el último valor. ¿Cuál es el primer valor? Seguimos todo el rato con nuestro ejemplo de las monedas. El primer valor que podía tener era 0 caras. Pues 0 por la probabilidad de sacar 0 caras. Más 1, el valor que toma, 1 por su probabilidad. Más 2 por su probabilidad. Más 3 por su probabilidad. Sería 0 por 1/8. Recordamos que la probabilidad de 0 caras era 1/8. Más 1 por la probabilidad de sacar una cara, que era 3/8. Más 2 por la probabilidad de sacar 2 caras, que era 3/8. Más 3 por la probabilidad de sacar 3 caras, que era 1/8. Si hacemos toda la operación, 12 entre 8, 1,5. Este sería el valor esperado. La media sería 1,5 caras. Y si hacemos la desviación típica, pues sería lo mismo. Cada uno de los valores por su probabilidad, pero ahora elevados al cuadrado. 0 al cuadrado 0 por su probabilidad. 1 al cuadrado 1 por su probabilidad. 2 al cuadrado, que sería 4 por la probabilidad de 2 caras, más 3 al cuadrado, que sería 9 por la probabilidad de 3 caras. Y a eso le restamos la media al cuadrado. Hacemos operaciones y este valor era la varianza. Y la raíz cuadrada de este número sería la desviación típica, que son conceptos que ya habíamos trabajado en cuarto de la ESO. Bueno, pues con esto terminaríamos el vídeo correspondiente a la primera parte de lo que va a ser el estudio de distribuciones de probabilidad. Más adelante veremos otro vídeo, veremos en el siguiente tema un caso particular de distribución, que es la distribución binomial, que es una distribución discreta, y luego veremos, ya para acabar el curso, ya acabaremos todo el temario, un ejemplo de distribución continua, que sería la distribución normal. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.